cercano al alantoides. ¿Qué es el alantoides? Una evaginación de la cloaca que sirve para evacuar la orina en el periodo no hay vejiga, no hay uretra, por lo tanto, por algún motivo tiene orina. Y este es el alantoides, miren. Esta es la cloaca, este es el alantoides, el ombligo. Entonces, cercano ahí, todo este saco vitelino, pero cercano al alantoides es que se ubican las células germinativas. Tercera, cuarta semana. ¿Estamos? Luego empieza su migración. ¿Estamos? Quinta semana. Empieza su migración. Eso se da en la quinta semana. ¿Sí? Y miren lo que pasa. Siguen migrando. ¿Se dan cuenta? Las células primordiales migran, está formando el intestino, la parte posterior del intestino se llama mesenterio dorsal, y en el mesenterio dorsal migran por el mesenterio dorsal y se ubican en un punto que se llama cresta genital o cresta gonadal, es lo mismo. ¿Y qué es la cresta genital o cresta gonadal? Volvemos a recapitular. El mesodermo, ¿se acuerdan que se divide en tres? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles eran las divisiones del mesodermo? Lateral, Paraxial, intermedio, lateral. Y lateral. Lateral se divide en esplácnico y somático. Y somático. Ahora, que van a dar a los hemos hablado de todos los tejidos, excepto de cuál. Del mesodermo intermedio, casi no hemos hablado, ¿no? Entonces yo en un inicio les dije, el mesodermo intermedio, y lo vuelvo a repetir ahora, el mesodermo intermedio solamente contribuye a la formación de aparato urogenital. No participa en la formación de otro tejido. Solamente forma aparato urogenital. Si lo digo al revés, el aparato urogenital, tanto el urinario como el ¿se forma solo el mesodermo intermedio? El aparato urogenital también tiene contribución del mesodermo, tiene contribución del ectodermo en el caso del varón y sus diferentes variantes. ¿Estamos? Sí. ¿Sí me entienden la figura? Un tejido tiene siempre mayor cantidad de un tejido embrionario que lo forma. ¿Sí? Pero no es el único. Todos los tejidos que tenemos tienen contribución de dos o más tejidos. ¿Sí? No hay un tejido puro. ¿Sí? Todos tienen contribución de todos. Ahora, la diferencia está en la cantidad de tejido que forma. Por ejemplo, el aparato urogenital, la gran mayoría se forma del mesodermo intermedio, pero no es el único tejido que contribuye. ¿Estamos? Pero si digo que el mesodermo intermedio solo forma aparato urogenital, eso sí es verdadero. Pero si digo al revés, que el aparato urogenital se forma solo en el mesodermo intermedio, eso es falso. ¿Se entienden la idea? Si les preguntan así, ya saben qué responder. Muy bien. Segundo, el mesodermo se divide en tres, ya lo dijeron. Luego del plegamiento, cada segmento del mesodermo se separa. El mesodermo paraxial se separa el mesodermo lateral, se separa el mesodermo lateral. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el embriocito y cortábamos, se veían como puntitos ya separados? Cada uno de esos es un puntito porque hacemos corte transversal, pero cuando vemos longitudinalmente es como un cordón, ¿se acuerdan? Es como un cordón, porque recorre toda la longitud del embrión. Entonces el mesodermo intermedio también es como un cordón, ¿ve? Ese es el mesodermo intermedio. Corte longitudinal. ¿Sí? Este es un corte sagital. Entonces todo este cordón se llama el mesodermo intermedio. ¿Y cómo se llama? También se puede llamar cordón nefrogénico porque va a contribuir a la formación de riñón. Cordón nefrogénico. Cordón nefrogénico. ¿Estamos? Entonces, ¿el cordón nefrogénico qué es? Mesodermo intermedio visto en toda su longitud. ¿Estamos? ¿Sí? Parece un cordón, pues, ¿no? El mesodermo intermedio también, perdón, el mesodermo lateral también es como un cordón. Pero se segmenta, ¿se acuerdan que cada uno de estos segmentos que forman?
Pero ese es mesodermo. Doctor, Somitas. pero ese es mesodermo intermedio. Claro, el ¿No? mesodermo intermedio es, el cordón nefrogénico es el mesodermo intermedio. Ujú, Es lo mismo, lo mismo, ya. solo que visto en forma longitudinal. Longitudinal. En este caso es un corte sagital. Ahora, muchachos, esta zona de la cresta del cordón nefrogénico se va a llamar cresta genital. Ahí es donde llegan las células germinativas primordiales. Entonces, ¿la cresta genital qué es? Mesodermo intermedio. ¿Estamos? Ujú. Muy bien. ¿Quién llega ahí? ¿Quién llega ahí? ¿Qué es esto? Estos son mis. Células germinativas primordiales. Células germinativas primordiales. Llegan acá y junto con los tejidos que encuentran acá van a formar la gónada. O sea que para que se forme la gónada es necesario que lleguen a ese lugar que las células germinativas Primordiales. Muy bien. Ahora, esas celulitas, ustedes dirán, pero es como que ustedes están acá en la universidad y acá está su casa. ¿Qué deben hacer? Toman su carro y directo a su casa deberían ir, ¿no? Pero a veces, ¿qué hacen? Se quedan en el camino, por la avenida Bolognesi. U otros se desvían y se van a otro lado, ¿no? Acá también puede pasar lo mismo. Hay celulitas que se pueden detener en el camino y hay células que se pueden migrar a otro lado. Entonces, todo este proceso está guiado y hay una sustancia que se llama teloferón que actúa como una sustancia quimiotáctica. ¿Qué significa eso? Quimiotáctico significa que atrae esa estructura hacia tu lado, que jala hacia la cresta de la. Pero hay estructuras que se salen, son células que se revelan, ¿no? Esas células que se revelan tienen dos caminos. La gran mayoría involucionan, desaparecen en el transcurso del desarrollo, pero hay algunas células que quedan, y si quedan y siguen con vida, van a proliferar en un sitio distinto al que están, y por lo tanto no van a tener una regulación, y van a crecer en forma desordenada, formando neoplasias. Y a esos neoplasias le llamamos tumores de células germinales. El teratoma es un ejemplo de ellos, los viriginomas, etcétera, que encontramos bastante. ¿De dónde se forman? De las células germinativas primordiales que no llegaron a su lugar de destino. Al mesodermo. Sí, a veces encontramos en el interior dorsal, Que no llegaron al mesodermo interno. no llegaron, llegaron a otro lado. O sea, quedaron en otro lado. ¿Estamos? Muy bien. ¿Hasta ahí estamos? ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Eso pasa en el varón y pasa en la mujer. Otra cosa que les quiero decir. Dentro de este cordón nefrogénico, que es mesodermo intermedio, van a crecer dos conductos. Un conducto se va a llamar conducto mesonéfrico, que en un inicio se llama pronéfrico, pero ya luego toma la denominación definitiva de conducto mesonéfrico. Y se va a formar otro conducto que se llama paramesonéfrico. ¿Sí? Al conducto mesonéfrico también le llamamos conducto de Wolff. Y a los conductos paramesonéfricos también le llamamos conductos de Müller. Excelente. ¿Dónde se forman esos conductos? Dentro del cordón nefrogénico. O sea, dentro del mesodermo intermedio. ¿Cómo se llama esta parte donde llegan a ser los terminales? Cresta genital o cresta gonadal. Es lo mismo, ¿ya? Muy bien. Ese es en la vista lateral. Acá está creciendo el metanefro. El metanefros, o sea, lo que forma el riñón definitivo, se forma de dos partes. Una evaginación de la parte final del conducto mesonéfrico que se sigue y forma la yema ureteral. Y este tejido de acá no es otra cosa que un poco del mesodermo intermedio, le llamamos blastema metanéfrico. Esto va a formar el sistema colector y esto va a formar el sistema excretor. O sea, la nefrona se van a formar de acá. Esto se alarga, crece, va a formar el uréter, la pelvis, los calcios menores, mayores, los tubos colectores. Y esto de acá va a formar la nefrona, o sea, tubo contorneado proximal, asa de genio, tubo contorneado distal. ¿Sí? Y el tubo contorneado distal hace conexión con los tubos colectores y se complementa todo el sistema renal. Eso se forma de acá. El conducto mesonéfrico tiene que ver con la formación del aparato urinario, tanto en el varón como en la mujer. Ah.
Ya hay estadios evolutivos intermedios, pronejos, mesonejos, que eso lo van a ver en el renal, ya no les quiero complicar la vida. El conducto mesonéfrico y el paramesonéfrico empiezan a crecer por acá y descienden hasta insertarse ¿dónde? En la cloaca. Los dos se insertan en la cloaca. Y del conducto mesonéfrico de su parte distal se origina el riñón definitivo o mecánico. ¿Está claro? Muy bien. Y ahora vamos a ver la diferenciación. Esa es la etapa indiferenciada. Todo es igual en el varón y la mujer. ¿Estamos? Muy bien. Pero de ahí se diferencia. ¿En qué se manda? Llega y crece, mira, el tejido crece. ¿Se dan cuenta? ¿Qué se está formando acá ya? La cresta genital. cresta y ya genital. ahora va a empezar a formar las características de gónadas. ¿Sí? Puede ser ovario o puede ser testículo. Testículo. Digamos, Ahí intervienen los genes. hacemos un corte transversal, Ujú. lo ponemos así Ujú. y lo volteamos. ¿Me entendieron? Así. Este es el cordón nefrogénico. Nefrogénico, sí. Está cortado acá. Está cortado acá, ¿no? Se seguiría hacia arriba, ¿no? ¿Sí o no? Yo les dije, dentro de acá, ¿qué se forma? Los conductos mesonéfricos y paramesonéfricos. No están dibujados acá. Imagínense. Muy bien. Este es el intestino. Estos puntitos celestes que eran Las células las células Germinativas primarias. primordiales. Primordiales. se iban desde el saco vitelino, mesenterio dorsal. ¿De dónde llegaba? A la cresta. Al mes. terminal. A la cresta Terminal. genital o cresta Genital. gonadal. Esta es la cresta gonadal. ¿Se dan cuenta por qué? Porque en ese sitio, si se han visto en la última figura, protruye, ya se hace más grande, ¿verdad? Y en este caso ya está protruyendo, Ujú. esto será el celoma intraembrionario. El celoma intraembrionario ya forma, ustedes saben, la cavidad abdominal y torácica, ¿no? Pero en este momento se llama celoma intraembrionario. ¿Estamos? Ujú. Esto de acá, porque ahí se forma el intestino, pero dentro de... Entonces, muchachos, llegan acá. ¿Estamos? Quinta semana, sexta semana, ingresan. Y junto, ¿qué me espera acá en la cresta? El mesénquima del mesodermo intermedio. ¿Estamos? Y este tejido de acá es un epitelio que cubre el celoma. Se llama epitelio celómico. ¿Sí? Epitelio celómico. ¿Por qué se llama celómico? Porque está en contacto con el celoma intraembrionario. ¿Y esto qué es? Mesénquima. Mesodermo intermedio. ¿Estamos? Ujú. Porque de ahí se origina. pues, el Este mesénquima, epitelio, ¿quién llega ahí? aparato. Las células. Células germinativas. Ujú. Entonces la gónada se va a formar De las células. mesénquima, epitelio Epitelio celómico, celómico y células células germinativas germinativas primordiales. O sea, para que se forme la gónada es necesario De la célula. epitelio celómico, mesénquima. Y células Si no hay germinativas células germinativas primordiales, no se que no forman. llega, no, eso No. no puede llamarse gónada. No. Eso no puede llamarse. Ya no se puede llamar gónada. ¿Estamos? Ujú. Listo. Hasta acá, indiferenciado. ¿Qué tenemos acá? Conducto mesonéfrico. ¿Qué es esto de acá? Conducto paramesonéfrico. Están cortados, por eso se ven como un... Puntito. Este es el conducto mesonéfrico paramesonéfrico. ¿Y esto de acá qué será? Eso se llama túbulo mesonéfrico. Eso crece, este es el conducto mesonéfrico y el túbulo crece así, como unas ramitas. ¿Sí? Esos túbulos van a formar algunas estructuras definitivas en el varón. Vamos a ver dónde. ¿Está bien? Hasta ahí van entendiendo. Periodo indiferenciado. Indiferenciado. Porque no se Miren lo que diferencian pasa. todavía. Migran. Se van a ir a otro lado. El También. epitelio celómico
crece como unos deditos de guante. ¿Sí? A ese crecimiento, esos deditos se van a llamar cordones sexuales. Ujú. Son los primeros que van a aparecer, se llaman primarios. ¿Ah? Cordones sexuales primarios. Entonces, los cordones sexuales primarios se originan ¿de dónde? Del Del epitelio. epitelio celómico. Celómico. ¿Estamos? ¿Hacia dónde van? Hacia el mesénquima. Mesénquima. ¿Sí? ¿Y dónde se ubican estas células inmunitarias primordialmente? Se ubican en las Se ubican en los cordones sexuales primarios, inicialmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué se está formando acá? La gónada. La gónada. Periodo, porque esta invasión se produce a la sexta semana. Nos damos periodo indiferenciado. Ahí Cordones sexuales primarios. ¿Estamos ahí? Ya. es. Indiferenciado. Indiferenciado, porque ahí no Ujú. sabemos si es varón o Todavía mujer. no se sabe. todavía. Y ahí está. Y ahí acaba el periodo indiferenciado. Entonces yo, antes de las 7 semanas, encuentro esto, yo no sé histológicamente si es varón o mujer, salvo el eucaríptico. ¿Cuál es la ecografía? Sí, ¿no? No sé Entonces, si ahí no sé si es varón o mujer. Es igual en el varón y la mujer el desarrollo de esa. ¿Sí? Entonces, identifiquemos de nuevo. Esto ya se llama gónada, Ujú. pero es indiferenciada. ¿Por qué se llama gónada? Porque ya tienen los Los tres tres componentes. ¿Cuáles componentes. son? Mesénquima, Mesénquima, epitelio y las células, celómico y las células primordiales. Ujú. Entonces ya es una gónada, pero es una gónada Indiferenciada. Mejor digo indiferenciada. Indiferentes son ustedes. todavía no sabemos Esta es la aorta, este es el conducto si va a tener. Tubo. mesonéfrico, Mesonéfrico. conducto paramesonéfrico, túbulo. Túbulo mesodérmico. Conducto, Ahora túbulo. vamos a ver. Conducto mesofrénico, paramesofrénico y túbulo Paramesonéfrico. 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 Testículo, ¿cómo se forma el testículo? Cambiamos de forma. En la gónada, la vamos a poner así para que identifiquen. Intestino, Ujú. ¿qué es? ¿Qué nos hacen al intestino? Mesenterio Mesenterio dorsal. Por acá han dorsal. venido pues las células, muchachos. ¿Sí? Solo que esto ya creció, se metió, se diferenció. Esto es la gónada, ¿verdad? Sí. ¿Y esto qué es? Epitelio El epitelio celómico, Celómico. se está cambiado de posición. ¿Está? Epitelio celómico. Entonces, ¿se acuerdan que del epitelio celómico salían estos cordones sexuales primarios? Ujú. Así, así. Ujú. ¿Qué pasa? Crecen, llega un momento en que se separan del epitelio celómico. Se separan. Y en la parte central, en la parte medular, esta es la médula y esta es la corteza, ¿verdad? La gónada. ¿Qué hacen? Se entrecruzan. ¿Y qué van a formar? Una red. ¿Cómo se llama esa red? Red de Testicular. o red testicular. Testicular. Entonces, ¿qué es la red testicular? Es El la formación. entrecruzamiento Ujú. de los cordones Cordones sexuales sexuales primarios. primarios. ¿Está claro? Pero ¿qué pasa con los cordones sexuales? ¿Dónde se originaron? En el epitelio celómico. Epitelio Pero ahora, ¿qué celómico. pasó? Se Se separaron. separaron. Y esta parte del epitelio celómico que queda separado, ahora se engrosa y va a constituir la túnica alveolar. Ujú. Ujú. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí. ¿Y acá qué tenemos? Conducto Conducto. mesotérmico. Mesotérmico. Y en este colorcito Paramesonéfrico. ¿Estamos? Muy bien. ¿Está claro hasta ahí? Facilito. Ya estamos en etapa diferenciada después de las 7 semanas, ¿no? Diferenciación testicular. Ahí está por diferencia. Seguimos. Miren. Miren cómo va creciendo en la parte central, entre cruzamiento y que se forma. La red testicular. La red La de red testículos. testicular. El conducto eferente también. El ductus epidídimos. Ay, se entrecruzan todo. Y a esta parte de los cordones que no se han entrecruzado,
se van a llamar cordones, se llaman sexuales primarios, ahora se llaman cordones seminíferos, que luego se van a canalizar en la etapa puberal, en la pubertad, y van a formar los conductos, o túbulos túbulos seminíferos. seminíferos. Túbulos seminíferos. ¿Estamos? O sea, aparecen en la Y ahí etapa es donde van embrionario. a sufrir el proceso de Claro, y en la meiosis, adolescencia dice que la se célula pueden germinativa incluir primordial. ¿Cómo se llama? túbulos En seminíferos. este momento se llaman cordones Cordones seminíferos, no están seminíferos. canalizados. Claro. ¿Sí se canalizan cuando? En la adolescencia, Pubertad. pubertad, perdón. ¿Por qué? Por cambio hormonal. Y ahí se convierten en túbulos seminíferos, es ahí donde van a empezar su meiosis las células germinativas primordiales. O sea, se convierten en espermatozoides 1. Eso es lo que vamos a explorar. Ahora, la célula germinativa primordial ya toma el nombre de espermatogonia. ¿Estamos? Y si fuera ovario, Ovogonia. O sea, ya la célula germinativa primordial ya no se llama así, ya se hace diferencia. Ovogonia y espermatogonia. ¿Estamos? Muy bien, muchachos. Ahí ¿cómo se llama este de acá? Epitelio. Células. ¿En qué se convierte? Ahí está. Pues, En túnica si no saben, albúgena. leen. Túnica albúgena. Ya. Porque ya se convirtió en túnica albúgena, pues, ¿no? Claro, porque ya se formó el todo. Ahora, muchachos, las células germinativas primordiales recién van a entrar a meiosis en el varón, ¿cuándo? En la pubertad. En la pubertad. En la pubertad. En cambio, en la mujer entran en meiosis, ¿cuándo? En la etapa fetal. Fetal. ¿Sí? En la mujer empieza en la etapa fetal. En cambio, en el varón, en la pubertad. Pubertad. Entonces, yo no voy a encontrar espermatocito 1 en la etapa fetal. No hay eso. En cambio, Pero en la sí, mujer ovógeno. En la mujer sí encuentro ovocito 1, porque Ovocito entra a su 1. primera división meiótica. Y cuando entra a la primera división meiótica, a esa ovogonia le voy a llamar ovocito 1. Y cuando entra a meiosis 2, Ovocito 2. Así mismo. ¿De qué depende? De qué fase de la división Que esté. pueda dar. Pero eso, ¿cuándo ocurre? La meiosis 1, ¿cuándo empieza la meiosis 1? En la etapa fetal. Fetal. En la La mujer. mujer. En el varón no hay meiosis en esta etapa. No hay. ¿Cuándo va a haber? En la En la pubertad. pubertad. Muy bien. Por lo tanto, estos, no hay, pues todos se forman en la pubertad, ¿verdad? Estos son cordones. Si ya se tuneliza en la etapa puberal, acá se forman los espermatozoides. Bueno, el producto de la división meiótica no se llama espermatozoide, se llama espermátide. Una espermatogonia da origen a 4 espermátides. El espermátide son, ¿cuántas? 4. 4. Porque en la meiosis se tienen 4 hijos. Y cada hijo tiene mitad del número de cromosomas que la célula progenitora. O sea, 23 en el ser humano. 23 en el ser humano. ¿Sí? Y los 4 espermátides son capaces de formar espermatozoides. Las 4 son funcionales. Luego entran a un proceso de espermiogénesis. ¿Qué es la espermiogénesis? Es la formación del espermatozoide a partir del espermátide. Y para que se llame espermatozoide tiene que ganar un acrosoma, una vaina mitocondrial y una cola. La cola para la movilidad, la vaina mitocondrial para producir energía para el movimiento y el acrosoma para destruir la pared del ovocito, la membrana pelúcida para poder ingresar. Eso se llama espermiogénesis. No espermatogénesis. Espermatogénesis es la división celular. Desde la espermatogonia hasta las espermátides. ¿Estamos? Listo. Ahora, si se forman acá, muchachos, siguen su camino por acá. Pero ya esa red acaba acá. ¿Qué tiene que haber? La continuidad. O se queda en el testículo del espermatozoide. Tiene que salir. ¿Hacia dónde? Hacia el exterior. Por el conducto. Hacia la sábana, el baño. Ya. Entonces tiene que haber otro sistema acá. ¿Y de dónde se forma ese sistema? Fácil, muchachos. ¿Se acuerdan de este conducto? ¿Conducto? Mesofrénico. ¿Y esto cómo se llama? Túbulo Túbulo. mesonéfrico. Ahora se diferencia el conducto mesonéfrico en epidídimo
conductos diferentes. Ujú. Y los túbulos mesonéficos se convierten en conductillos Conductos. eferentes. Conductillos diferentes. Cosa que, y un conductillo, acá otro conductillo, acá otro conductillo, acá otro conductillo, sino que hay uno nomás. Y salen. ¿A dónde? Por los conductillos eferentes. Epidídimo y luego el conducto deferente. ¿Y el conducto deferente dónde desemboca? En la cloaca, pero la cloaca se divide en recto y seno urogenital. ¿Dónde se va? No se va a ir en el recto, ¿no? Tiene que ir en el seno urogenital. ¿Y el seno urogenital qué forma? Aparato urinario y genital. ¿Qué parte del urinario? La vejiga y la uretra. Entonces, ¿dónde va a desembocar? En uretra. En la uretra prostática. En la uretra prostática. Tiene varias partes la uretra masculina. ¿Sí me entendieron? Por eso es que cuando el paciente, por eso que Yo cuando, sé que no lo han entendido, pero te lo por voy a eso, explicar. doctor, por eso es que cuando el paciente hace cáncer de próstata le hacen su orquiectomía para que deje de elaborar Les voy a dar vuelta, ¿no? A ustedes no se preocupen. Y esto es un cordón seminífero. ¿Qué encuentran ahí? Células de Leydig intersticiales que producen ¿qué? No saben. ¿Qué producen? Y también las células sustentaculares, o células estertoli, ¿que producen qué? Testosterona. Muy bien. Pues tampoco les voy a decir. Entonces, ahí está la testosterona, ¿Cuál de las células de Leydig. Voy a pasar esta parte. ¿Tienes tu libro? Sí, la testosterona. Entonces yo tengo acá, y ya vuelvo al corte anterior, para que vean toda la relación. ¿Qué es esto? La gónada masculina. ¿Qué es esto? Túnica albuginea. ¿Qué es esto? Cordones Cordones seminíferos. ¿Qué están acá adentro? Las Las células. células. Necesidad primordial, pero ¿cómo se llaman ahora? O espermatogonias. Espermatogonia. Espermatogonias. Esos cordones han confluido acá en una red. ¿Cómo se llama esto? Red Red testicular. testicular. Muy bien. Esto ya dijimos que tiene una continuidad. ¿Con quién? Con los conductos. ¿Qué son estos de aquí? Túbulos Túbulos mesonéfricos. mesonéfricos. ¿En qué se convierten ahora? Conductillos. Conductillos. Conductillos eferentes. Ah, muy bien. El conductillo eferente hace contacto ¿con quién? Con la Con la red red Con la red testicular. testicular. forma una continuidad. Luego, el espermatozoide sale de acá, viene por acá, ¿y a dónde desemboca? En la uretra prostática. Al conducto mesonéfrico sería ahí, pero el conducto mesonéfrico ahora que se transformaba, esta parte que tiene contacto con los conductillos eferentes se va a llamar epidídimo. Y el resto, conducto deferente. ¿Estamos? Deferente, doctor, ¿no? Deferente, no diferente. Conducto deferente. Deferente. Y de ahí se llama conducto No eyaculador. diferente, ¿ah? Deferente. De ahí se llama conducto ¿Se eyaculador. entiende? ¿Y este conducto cómo se llama? Paramesonéfrico o de Müller. Müller. ¿Y cómo se llama esto? Mesonéfrico o de Wolf. Wolf. ¿Cómo es ese lobo en inglés? Wolf. Y miren lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el conducto paramesonéfrico en el varón? Se reduce. Desaparece. Sí, ¿Y por qué desaparece? para formar el epidídimo. No, ¿por qué? Para formar el epidídimo. ¿Por el efecto de quién? De una hormona. ¿Cómo se llama esa hormona? Antimülleriana. ¿Y quién la produce? Las células de Sertoli. Entonces las células de Sertoli son importantes porque producen una hormona antimülleriana que va a producir ¿qué? Un efecto antagónico al desarrollo del conducto paramesonéfrico llamado también conducto de Müller. Si no se produce la hormona antimülleriana, ¿qué pasaría? El conducto paramesonéfrico se sigue desarrollando en el varón. ¿Y qué va a formar el conducto paramesonéfrico? ¿A qué da origen? ¿A las manos? No. Al útero y a la y a parte la- superior de la vagina. O sea que el hombre desarrollaría útero y una parte de la vagina.
y también genitales masculinos. ¿Cómo se llamaría eso? Hermafroditismo verdadero. Ajá. Hermafroditismo verdadero es la única causa de hermafroditismo verdadero. El resto, casos que ven, son pseudo-hermafroditismo. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué involuciona el conducto paramesonéfrico? Por hormona antimülleriana. ¿Y por qué se llama antimülleriana? Porque el conducto también se llama conducto de Müller, es lo mismo, ¿no? Ujú. Se llamaría hormona antiparamesonéfrica, muy largo, ¿no? Pero también se puede llamar así, no hay problema. Si me ponen así, no hay problema. Tiene sentido. En cambio, el conducto paramesonéfrico viene, Sí, perdón, el y conducto el mesonéfrico mesonéfrico del corazón. y algunos conductivos diferentes, de 15 a 20, ¿qué forman esto? ¿Cómo se llaman ahora? Eran los túbulos mesonéfricos. ¿Cómo se llaman Conductillos. ahora? Conductillos. Conductillos Conductillos. diferentes. ¿Con quién hacen conexión? Con la red Red testicular. testicular. Esta parte del conducto mesonéfrico, ¿cómo se va a llamar ahora? Epidídimo. Epidídimo. Epidídimo, ese es el Y lo epidídimo. que sigue, Conducto diferente. Conducto conducto Que diferente. se va a alojar en la vagina. diferente, no diferente. Entonces les pregunto, ¿qué parte de la gónada se desarrolla más, la corteza o la médula? ¿Qué es la corteza? La médula. La médula. Ahí está la red testicular. Se pierde contacto con la corteza y esa corteza ahora constituye la túnica Túnica lumínica. lútea. Dice que cada testículo tiene 1000 túbulos. 1000 túbulos. Cada testículo tiene 1000 túbulos. Mira, las células de Leydig generan esteroides, que es la testosterona. Y las células de Sertoli viven la gestión mecánica. Atentos acá. Las células de Está Sertoli. diferenciada. Cambia. Nutrición. Ovario. La misma figura que la anterior, excepto lo siguiente. Miren ahí. ¿Está igual que el testículo? No. No. ¿Qué hay? A ver, explíquenme. El conducto. ¿Quieren al baño? ¿Qué pasa? Ahí está, se degenera, ¿no? Se ¿Alguien degenera. tiene problema? Sí, no se están. No se ha formado la red. Acuérdense, ¿qué pasaba? Miren, atentos acá. Sí. ¿Sí o no que crecían los cordones Sí. sexuales primarios? Y se ¿Estamos? separaba. Sí. Del epitelio celómico. Celómico. ¿Estamos? ¿Hacia dónde iban? A la médula. A la médula. ¿En la médula qué hacía? Se formaba la red. Se formaba la red Red testicular. Pero ahí no se va a llamar red testicular, No. que no se pase. ¿Cómo se va a llamar? Red ovárica. De ovario. También hay, Porque es del ¿no? ovario, sí. Muchachos, ¿pero qué pasa con los cordones sexuales primarios y con la red ovárica? Empiezan a involucionar. Involución. Quiere decir que el cordón sexual primario y la red ovárica, que es el símil de la red de testes, desaparece. ¿Ah? Para formar En la zona medular, donde desaparece parte de los cordones primarios y la red ovárica, se va a vascularizar y va a constituir el estroma ovárico. ¿Sí? Entonces la red ovárica o red de ovari desaparece, se vasculariza esta zona y se va a conocer como estroma. Pero ¿qué pasa luego que desaparece el cordón sexual primario y la red ovárica? No se queda tranquilo. Crecen nuevos cordones del epitelio celómico. ¿Y esos nuevos cordones cómo se llamarán? Cordones sexuales secundarios. Sería un primario. Ya no secundario porque son células. Exacto. Y esos cordones sexuales secundarios nunca se separan de la periferia, de la corteza. ¿Cómo la ven? Y acá adentro, ¿quién se localiza? Las células germinales. ¿Y ahora cómo se van a llamar? Células Ovogonias. Ovogonias. Esto desaparece. ¿Y por qué desaparece? ¿Por qué desaparece? Para formarse. No sirve para nada. No, para formarse. Pues. ¿Qué?
Porque Otra para vez. este lado, miren lo que va a pasar. ¿Con quién hacía contacto la red testicular? Con Con conductivo. ¿De Pero ¿saben lo frente? que pasa con Mesonéfrico. eso en la mujer? ¿Qué pasa con el conducto mesonéfrico y los túbulos mesonéfricos en la mujer? Desaparecen, involucionan. Porque no va a haber Involucionan. Y si van a involucionar, ¿qué sentido tiene esto de que se desarrollen con algo que va a desaparecer? Es como si ustedes se ponen de pareja de alguien que saben que va a morir. Algo así. ¿No? Una vez me sacaron así. Claro, ¿qué hago ahí? Dijeron ustedes. Mejor lo voy a buscar en otro camino. Y se va para otro lado. Entonces, si acá no va a desarrollar nada, ¿tiene sentido de que se desarrolle por acá? No, No tiene sentido. involución. ¿Estamos? Por lo tanto, esta parte involuciona. Porque en la mujer, perdón, en la mujer sí, en la mujer el conducto deferente y sus túbulos desaparecen completamente. ¿Estamos? En algunos casos deja algunos rezagos embrionarios, por ejemplo los ovóforos, los hipóforos, que son rezagos embrionarios, pero en general podemos decir que desaparecen. ¿Estamos? Por lo tanto, ¿tiene sentido que este desarrolle por acá? No, porque no va a encontrar a nadie. ¿No? Se va a quedar solitario. Por lo tanto, desaparece y solamente desarrolla la periferia. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la trompa va a desarrollar por acá. ¿Y hacia dónde drena el ovocito? Hacia la trompa. Trompa de ¿Y la trompa por dónde está? Por la corteza. por la corteza. Obvio que tiene que irse por ahí, pues, ¿no? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Y eso lo vamos a ver ahora. Bueno, esto es como una dureña, pues, ¿no? El ovocito. Primario, secundario. Ahora, el ovocito, ahora la célula germinativa primordial, ¿cómo se llama? Espermatozoide. No, Ovogonia. Si es mujer. Ovogonia. La ovogonia va a entrar en meiosis. ¿Cuándo? La pubertad igual que el varón. No. Etapa fetal. Embrional. Al entrar en meiosis, ¿cuántas fases tiene la meiosis? Dos. Al entrar a la meiosis 1, ¿cómo se llama? Ovocito. Ovocito 1. Basta que entre a la primera fase, ya se llama ovocito 1. Ese esperma, el ovogonia se llama ovocito 1. Y cada meiosis, ¿cómo se subdivide? En subfases. ¿Cuáles son? Diploteno. Diploides. ¿Qué más? Células diploides. Bigoteno, paquiteno, diacinesis. ¿Se detiene cuál fase? El diploteno. Diploteno. Se detiene el diploteno de la profase Lo 1. tengo acá, ¿por qué? Digo profase 1 para no decir profase de la meiosis 1, ya, lo mismo. Porque la meiosis 2 también tiene profase, metafase, anafase, telofase. Solo que la profase se subdivide todavía en 4 subtipos. Pero ya para no hacer la larga, ya digo profase 1, ustedes entienden que es la profase de la meiosis 1, ¿no? Entonces se detiene en el diploteno de la profase 1 y ahí se queda. A eso se considera el primer bloqueo meiótico que sufre la célula de la mujer. ¿Y hasta cuándo se queda bloqueado? Hasta la pubertad, muchachos. ¿Cuántas ovogonias más o menos tiene cuando empieza el meiosis? 4 millones. 4 millones. Cuando llega al nacimiento tiene como 400.000 nada más. ¿Cuántas ha perdido? En la pubertad llega a un promedio de 400. ¿Cuánto ha perdido? Una millonada. Y de ahí ya pierde Imagínense más. que tenga 4 millones de hijos de mujer en teoría. Mucho, ¿no? Tiene que involucionar. Solamente quedan 400. Quedan 400. Y los 400 son los que acompañan en toda su vida reproductiva de la mujer. Ustedes ya deben tener 300. Que bien calculado. No, ya me imagino que en su pubertad, pues, después de 13 años, las chicas en promedio acá empiezan con el periodo de pubertad. Entonces, en la etapa puberal,
ese ovocito entra, completa su primera meiosis, ¿estamos? Y al completar la primera meiosis entra meiosis 2. ¿Y ahora cómo se va a llamar? Ovocito 2. Ovocito, Lógico, ovocito. muchachos. Completa la profase, ya no se detiene en diploteno, ya no, pasa la profase. ¿Y llega a dónde? A la ¿qué sigue la profase? Metafase. Jóvenes, y se vuelve a detener en metafase 2. La En segunda metafase división. de la meiosis 2. Y a eso se considera el segundo bloqueo meiótico. O sea, el segundo bloqueo meiótico, ¿cuándo aparece? En la pubertad. El primero en la etapa fetal. ¿Y cuándo completa su meiosis? Un día antes de qué? De ovular. Ciclo ¿Sí? ovulatorio. ¿Creen eso? No. 2 días, 3, 4, 5, una semana, un mes. ¿Cómo van a saber qué día es? Muchachos, ¿cuándo se completa la meiosis en la mujer? Toda la meiosis me refiero. Está bloqueada en metafase. ¿Cuándo se completa? Vamos. En la ¿Cuándo? segunda división meiótica. ¿Cuándo? En la segunda En división. la fecundación. Si no hay fecundación, Porque no se completa la meiosis. porque es fecundado. ¿Vamos? O sea que una condición para que se complete la meiosis es que la mujer se embarace. Embarazo. Muchachos, ¿y la mujer se embaraza cada vez que ovula? No, imposible. Imposible, que ovula una vez por mes. Entonces, cada mes no se va a embarazar. No. Porque una vez que se embaraza ya hay un bloqueo de la ovulación, ¿no? La ovulación hormonal. Ahora, muchachos, les pregunto. Se bloquea, bueno, se completa, significa que eso que la mayor parte de los ovocitos de la mujer en toda su vida reproductiva completan su meiosis. La mayor parte nunca completan meiosis, la mayoría, ¿no? Casi la totalidad. Y una mujer ahora, ¿cuántos hijos tiene? 1, 2, 3, 4. Antes tenían 10, 12, tenían un poquito más, ¿no? Pero ahora ya es menos. O sea, igual, quiere decir que la mayor parte de sus ovocitos nunca completan meiosis. ¿Sí? Se quedan en metafase 2. Así se ovula. Lo que ovula la mujer es un ovocito 2 detenido en metafase 2. Así eso ovula la mujer. Un ovocito 2 detenido en Un metafase. ovocito en Fecundación. metafase 2, bloqueado ahí, sin haber completado su meiosis. Salvo que se embaracen, ahí ya, acuérdense que ahí ya completa su meiosis 2. Sí. Muy bien. ¿Eso qué significa? Que el periodo de división celular en la mujer es largo. En cambio, en el varón recién empieza la pubertad y dura 2 a 3 semanas. Desde espermatogonia hasta espermatocito 2. Bueno, espermátide ya, porque la célula hija, la final, la que tiene una espermatogonia, da origen a 4 espermátidos. ¿Sí? Y el espermátide ya es la espermatogonia que ha completado las 2 meiosis. Eso se ha completado antes de. Y luego ya entra un proceso de formación de espermatozoides. ¿Sí? Y eso dura 2 a 3 semanas. O sea, rápido nomás. ¿Sí? Y todo empieza en la pubertad. 24 XY. Les dije que una espermatogonia produce 4 espermátides. Las 4 espermátides son funcionales. En cambio, la mujer produce de la ovogonia se origina 4 ovótides. Ovótides es el símil, ¿no? Pero esos ovótides no están pues completados en meiosis. Una nomás es funcional, que es el ovocito 2 en metafase, y el resto se van a llamar cuerpos polares. 3 cuerpos polares que no funcionan en la fecundación, no participan. Solamente uno. De los 4, uno. Dice que la mujer se hace la difícil también. ¿Ahí le dan tratamiento esto para gemelos, o no? No, salvo que tenga infertilidad. Sí, ¿no? Miren ahora, miren. Se desprende. Miren qué pasa con los conductos, cómo cambia de posición. ¿Cuál es periferia? ¿Cuál es? ¿Qué está pasando con el conducto mesonéfrico y túbulos mesonéfricos? Evoluciona. El lado medular no desarrolla nada en la mujer. Ya desapareció la red
Ovárica. Ovárica. ¿Cómo se llama ahora esto? Ande confundido. ¿Cómo se llama esto ahora? Estroma. Estroma. Ovárica. Desaparece. ¿Qué es esto? El paramesonefro. La trompa no. Paramesonefro. Paramesonefro. Todavía no es trompa. ¿Esto qué son? Cordones Cordones ovarios. sexuales Ovarios. secundarios. Secundarios. Miren. Ovarios. Mira. Se desaparece. Desaparecieron. En el varón, perdón, en la mujer, ¿cuál es la hormona que hace desaparecer el conducto mesonéfrico? ¿En el balón, doctor? Sí, la mujer, en el varón desaparece el conducto paramesonéfrico gracias a la hormona antimileriana. En la mujer, ¿qué desaparece? El conducto mesonéfrico. Gracias a la acción de qué hormona. La hormona antimesonéfrica. No, ¿Sí? Muchachos. no, No hay hormona. no hay hormonas porque no, Contra la involución, no existe. porque no El tiene que desarrollo desaparecer. femenino es un desarrollo pasivo. A Y del diferencia hombre que del es masculino activo. que es activo, necesita de la acción. Ujú. No existe hormona así como una Antimileriana. antimileriana. No hay una antimesonéfrica, no existe. No tiene. No, así, ya les hice. Les pregunto para que no caigan. ¿Y cómo van a usar? Igual caemos. Doctor, ¿Qué pasó? ¿y por qué envían siempre a usar antimileriana en mujeres? Ah, antimileriana. Bueno, antimileriana en mujeres, ¿para qué usarían antimileriana en mujeres? Bueno, y ya después del desarrollo no tiene mucho sentido. Una tumoración puede ser, Solamente ¿no? te piden antimileriana si tienes alguna alteración de la anomalía de conductos inmunes. Ajá. Conductor Para ver, para. claro, porque se supone que esos rezagos embrionarios todavía, ¿no? Entonces, te piden. Pero ya no tiene ningún efecto en el desarrollo posterior, ya todo se desarrolló. Solamente se pide cuando se sospecha de condiciones congénitas, Para. anomalías milenianas. El para desaparece, no ves que la mujer se desarrolla. Y en una mujer. Sí, en la mujer que desaparece. Los dos. No, en la mujer no desaparece el conducto paramesonéfrico, ¿no? Por eso no hay. ¿Para qué pido beta-HCG? ¿Qué es la beta-HCG? Es una prueba que ustedes usan para el embarazo, ¿verdad? Sí, pero ¿quién la produce, saben? El tropoblasto. Para poder ver Es el el caso, tropoblasto. para poder ver Es el la embarazo. que va a formar la placenta. Ujú. Pero eso se le pide en pacientes que tienen tumores embrionarios. Pero no es porque yo quiera dosar el embarazo, porque quiero saber si está desarrollando una placenta en una mujer o si no quiero saber si hay un tumor embrionario. Cáncer del testículo también. Sí, un disgerminoma, un tumor de células germinales, de lo ¿Cómo quedó? Entonces, muchachos, En Acá la está mujer no donde desaparece, ¿no? El conducto paramesonéfrico. es la parte final de la, Ah, del aquí unimos. aparato. La mujer desaparece, pues, porque La no, cloaca pero se no divide, ¿ya? necesita. Se divide en dos. Bueno, eso no han hecho todavía. Si dentro de 15 minutos explica en 15 minutos se explica la clase. ¿Y asistencia? Entonces, la cloaca queda Está dividida en loco. dos partes. Por el clavículo rectal. En una parte posterior que se llama recto y en una parte anterior que se llama seno urogenital. ¿Quién lo divide? El clavículo rectal. ¿Cuándo se completa esa división? A la 7ª semana. ¿Estamos? ¿Y qué forma el clavículo rectal cuando llega a la periferia? El perineo. O el perineo. ¿Saben qué es el perineo? Es el espacio que queda entre los genitales y el ano. Y el ano. Ese espacio se llama perineo. Perineo. Que a las mujeres a veces les cortan o se desgarran cuando hay parto. Cuando hay parto. Sí, el corte. Terrible, interesante. Luego la cosa. La cloaca Eso se forma se por divide el en dos, ¿por qué? tabique Por el rectal. tabique urogénico. Tabique uretral. Entonces,
Yo dije al inicio que los conductos estos se insertaban en la cloaca, pero luego que se divide, ¿en dónde creen que sigue la continuidad de los conductos? ¿En el recto o en el seno urogenital? Tiene que ser en el seno urogenital, de modo que drenen, pues, alguien drene o orine al recto, ¿no? Tiene que ser al seno urogenital, es sentido común. Salvo que haya alguna malformación. Entonces estos dos se insertan ¿dónde? En el seno urogenital. Ahora, muchachos, la parte final de los conductos paramesonétricos, ¿qué pasa? Se fusionan. ¿Y qué van a formar? El primor de útero vaginal. ¿Qué se va a formar de ahí? ¿Qué más se va a formar, muchachos? Útero Útero. y la vagina. No toda la vagina, solamente Parte. el tercio superior. Ujú. Superior. De Solamente ambos. el tercio superior de la vagina. Ah, de la fin. Entonces, el primor de útero vaginal no es otra cosa que la fusión de la parte De la distal parte distal. de los conductos Mente. paramesonétricos, llamados también conductos de Müller. Müller. O sea que los conductos de Müller fusionados van a originar el Repite esa parte. útero, acá, tercio superior de la vagina, y en la parte superior las trompas y las fibras. Doctor, repite esa parte. O sea que toda la parte de ahí se va a formar, toda la mayor parte del aparato genital interno femenino se forma a partir de los conductos de Müller. fimbria, trompas, útero y parte de la vagina. ¿Vamos? Por eso es que cuando se alteran esas estructuras se llaman anomalías müllerianas. Müllerana. ¿Sí? Müllerana. Decimos anomalías müllerianas Mülleriana. por eso. Por el nombre. Cuando hay alteración del útero, parte superior de la vagina, útero o trompa. ¿Sí? Anomalías müllerianas. ¿Por qué? Porque esas estructuras se forman a partir de la... De los ¿O de qué? conductos paramesonétricos o de Muy bien. Por eso mandan los clínicos. la unión de los conductos. Miren, seno urogenital. Ya les dije que es el conducto mesonétrico, ¿verdad? Ujú. Y este conducto Para paramesonétrico. mesonétrico. De la parte distal del conducto mesonétrico, yema ureteral. Ujú. Esto, mesodermo intermedio, blastema metanéfrico. Entre estos dos se forma el aparato urinario, Urinario. o riñón metanéfrico. Ahora, una vez que forma el riñón y eso, esta es etapa indiferenciada. ¿Qué pasa con esto en el varón? Va a formar los genitales internos. ¿Y en la mujer qué pasa con esto? Formar. Desaparece, pues desaparece porque no evoluciona, porque no. Confunde, ¿no? En el varón puede ser. En la mujer desaparece. Ya, ¿Cuál desaparece? En la mujer ¿Qué desaparece? desaparece, pues, Ella dice desaparece. que ¿El conducto? Sí, porque Mesonétrico. Ay, Liliana. acá está, mira, ¿Qué pasó con el conducto paramesonétrico? Desapareció. desapareció. Entonces, ¿qué Pero estamos hablando acá? ¿Varón o mujer? Varón. ¿Quién Ya hizo pues en el desaparecer? varón. Alguna libre. En el varón. Esto que se transforma epidídimo conducto deferente. Ya se quedó el riñoncito ahí. Llega un momento en que estos se separan por el Ya crecimiento pues. y a cada conductito. ¿Se acuerdan que esto nacía de acá? Sí. Pero al insertarse y crecer, ya cada uno se inserta Sí. separadamente. ¿Estamos? Fácil. Muy bien, y miren, La antimuleriana, la antimuleriana. Desaparece el nombre. miren, Mira, miren. mira, mira, mira. Mira, mira. Mira. ¿Qué pasó? El riñón que está abajo, se forma en la pelvis, asciende hacia la región abdominal. Y el testículo se forma en el abdomen, pero tiene que salir al escroto. Por lo tanto, tiene que descender. El testículo desciende y el riñón asciende. Ahora, el testículo a veces se queda en el camino y no sale al escroto, ¿no? Y a eso le llamamos testículo no descendido. ¿Sí? Entonces el testículo tiene que descender. Si no desciende, se queda en el camino, le llamamos testículo no descendido.
Y si no baja este lado, hay que operarlo. Ahí crece esto, ¿no? ¿Y el riñón qué pasó? El riñón más bien se formó acá en la pelvis. Sí, Dios. subió. Asciende, el riñón asciende. Ya, vamos a ver aquí. Corte. La compresión. Sagital. Ahí está la estructura. Acá está el primer de útero vaginal, sénulo genital. Ahí están desembocando los dos en el sénulo genital. Y fíjense, ¿qué pasó acá? La unión de los La porción distal de qué? De los conductos para Paramesonérico. Miren dónde está todavía en el ovario. No tiene relación acá todavía. No. ¿Se acuerdan? Todavía relación No con desaparece el conducto para mí. ¿Esto cómo se llama? Si no saben, ahí está. Sénulo genital. Muy bien. Si lo ven de costadito, recto, desaparece sénulo genital, el mesonérico. fusión de los conductos paramesonéricos. Esto de acá está acá. ¿Sí? Esto de acá Porque es esto. Está ahí. Y las trompitas arriba. forman el primordio útero. Frontal y sagital. Estamos los conductos paramesonéricos. Recto, sénulo genital, fusión de los conductos paramesonéricos. Miren, 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 no pierdan de vista. Genitales internos femeninos. ¿Qué pasa con los conductos en moradito, que son los mesonéfricos? Miren, miren, miren. ¿Ah? ¿Qué pasó? Involución. ¿Se dieron cuenta? Ujú, ¿Y qué pasa con el primordio útero vaginal? Crece, se engrosa, ujú. va a formar acá el útero